trabajo a la misión de Perú ante Naciones Unidas en que trabajamos. Mi nombre es Débora y les traigo una perspectiva que continúa un poco el espíritu de la profesora Salmón. Mi trabajo es como miembro de la sociedad civil. Trabajo para una red de parlamentarios global. Soy mexicana, pero vivo hace muchos años en La Haya, especializándome en el tema de la Corte Penal. Mi trabajo es proveerle asistencia a los miembros de los parlamentos que integran nuestra red para transformar su voluntad política y sus intereses en acciones concretas, para proveerles asistencia en sus acciones. He tenido el honor de trabajar en los procesos de ratificación de varios países de América Latina, el de México, el de Chile, el de la República Dominicana en particular, y en los procesos de implementación del Estatuto de Roma en otros países, en Argentina, en Uruguay, actualmente en Perú. Y de este trabajo, lo que me queda, por fortuna, es un poco el contacto con esos actores políticos que tienen ciertas visiones, a quienes tal vez no comprenden muy bien el derecho y las diferencias técnicas entre una definición y otra, pero sin embargo que ven un problema y que sienten que tiene que haber una solución al respecto. Y entonces, en ese sentido, muchos de esos parlamentarios, nuestra red fue creada en los años 70 por un grupo de políticos que trataban de detener el armamento nuclear de sus países, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Francia, que se empezaron a organizar y decidieron coordinar sus acciones de cabildeo y lanzaron la iniciativa de las 6 naciones, que eventualmente llevó a la adopción del Tratado de Prohibición de Exámenes Nucleares. Y a través del testimonio de estos políticos, ellos han presenciado este proceso que la profesora Salmón ha descrito muy bien, y nos han instruido como ONG a decir: tenemos que asegurarnos de que la definición del crimen de agresión sea adoptada en la conferencia de revisión y que subsecuentemente todos los estados del mundo estén sujetos a la jurisdicción penal de la Corte. Esto es porque en la visión desde el punto de vista jurídico, todos nosotros tenemos bajo el derecho consuetudinario ya la obligación de no cometer estos crímenes. La pregunta es si existe un mecanismo a nivel nacional o internacional para garantizar y hacer valer cuando nosotros rompemos esa norma como individuos. Para los crímenes del Estatuto de Roma, el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto es cierto para todos los países de América Latina, salvo unos pocos: El Salvador, Cuba y Nicaragua, que son los únicos de América Latina que no han ratificado el Estatuto. Pero todos nosotros, al ser nacionales de Estados parte del Estatuto, estamos sujetos a esta jurisdicción. Entonces, quisiera presentarles ahora 2 temas. Por un lado, la parte técnica, el contenido de las enmiendas, además de la definición, que es obviamente la parte nodular de la enmienda que fue presentada por la profesora, y también tomar una reflexión de por qué ratificar, cómo ratificar, y para eso la misión de Liechtenstein, que fue uno de los líderes en la negociación, que convocó a muchos otros países y asesores jurídicos que participaron, incluidos el liderazgo de América Latina y muchos de sus cancillerías, han publicado un manual. El manual es bastante bonito, es un libro azul, pero se quedó en Nueva York y no pudo llegar a tiempo. Entonces anoche hicimos unas fotocopias para que lo tuvieran, pero con mucho gusto, si nos facilitan su dirección, lo podemos hacer llegar a ustedes. También está disponible en una página de internet para que compartan con sus colegas y con quienes tienen que tomar la decisión. Y finalmente, como miembro de la sociedad civil, mi objetivo aquí es tratarlos de convencer de que tomen como prioridad el trabajo de atender esta enmienda de Kampala, preparar el acta de ratificación y presentarla a sus parlamentos lo antes posible, porque les puedo garantizar que va a tener apoyo y que hay un nodo de sociedad civil que va a apoyar ese proceso legislativo para que en la región de América Latina se consolide como un área de no agresión. Para empezar, lo voy a sacar varias. Llegando al contexto de la negociación, voy a partir desde el 2010, tenían los negociadores, porque realmente fue un proceso que se inició desde el 2003 en varios grupos de trabajo,
tres principios para Kampala. El primero es que había una urgencia de llenar un vacío legal y completar el trabajo en Roma. Como mencionó la profesora, el crimen de agresión había sido incluido en el Estatuto de Roma, por lo tanto, en el momento de ratificar, los estados, como establece el artículo 5 del Estatuto de Roma, habían aceptado ya la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión. Pero la jurisdicción había dejado pendiente para encontrar una definición y el mecanismo para que esa jurisdicción fuera activada. Entonces había un vacío legal y era necesario terminar con ese vacío legal. El segundo elemento del contexto era que la Corte Penal Internacional estaba sufriendo y está sufriendo por muchos retos importantes. Es una institución nueva que se está enfrentando a atrocidades masivas en el mundo, donde la acción penal es ciertamente difícil de ser ejecutada cuando no se tiene con una policía, cuando se tiene que entrar a una situación a la mitad de conflicto, cuando no hay evidencia. Y había, además de por razones políticas, un cierto temor de hacer que la Corte tuviera una ambición muy grande y no pudiera cumplir con las funciones que se le estaban siendo otorgadas con el Estatuto de Roma. Entonces había una limitación mental en los negociadores de no ser muy ambiciosos. La tercera parte, en el contexto, era ciertamente una participación muy activa de los miembros del Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, los 5 miembros del Consejo de Seguridad mantienen y suscribieron durante las negociaciones que el Consejo de Seguridad era el órgano con jurisdicción exclusiva para determinar cuando un acto de agresión ha sido cometido. Por el otro lado, tenemos la necesidad de una Corte Penal Internacional independiente que proteja el derecho del debido proceso y garantice que solamente un juzgado de derecho pueda determinar cuando un individuo es culpable o no. Entonces, para los miembros del Consejo de Seguridad había una incompatibilidad, una imposibilidad de poder legislar sobre el crimen de agresión. Y al mismo tiempo, un movimiento de América Latina y de ciertos países europeos que decían, no, tenemos que sobrepasar esto. Entonces tenemos una inflexión, por un lado jurídica y por el otro lado política, que realmente matizó y determinó el resultado de la negociación y que nos puede explicar por qué en ciertos elementos la enmienda, a pesar de tener una ambición histórica muy importante, tiene en la práctica muchas limitaciones. Entonces, para la negociación tenemos que era fundamental mantener la independencia de la Corte sobre el Consejo del Consejo de Seguridad o de cualquier otro órgano. Teníamos que tener una definición aceptable bajo el derecho internacional. Se tenía que preservar la integridad del Estatuto de Roma y había una necesidad de una adopción de una definición por consenso. Y esto era para preservar el balance político, la cordialidad de las relaciones, y también porque los cálculos eran difíciles, no se sabía si realmente una mayoría se podría lograr para una definición un poco más ambiciosa, considerando que la negociación tuvo lugar en Kampala, en un país donde, en Uganda, en un país donde no necesariamente estamos plenamente independientes y el liderazgo del país no podía garantizar si Estados Unidos iba a poder influir o no, o si las otras potencias iban a poder influir o no en la posición de los estados africanos o los estados asiáticos sobre la posibilidad de una definición ambiciosa o Entonces quisiera tomar el manual y seguirlo como guía. Vayamos desde el punto principal o donde empezamos. Vamos a empezar a la página 9. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la Corte Penal Internacional pueda tener jurisdicción sobre un acto de agresión, una situación de agresión? Y me corrijo, la Corte Penal Internacional no ejerce su jurisdicción sobre un Estado, sino sobre los individuos. Sin embargo, estos individuos son nacionales de un Estado o cometen el acto en el territorio o contra el territorio de un otro Estado. Entonces, para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, hay 3 elementos y es muy importante el uso del lenguaje correcto. Primero, necesitamos una entrada en vigor. Las enmiendas de Kampala deben entrar en vigor para los estados involucrados en el acto. Esta entrada en vigor se origina a partir de una ratificación, es decir, todos los estados parte del Estatuto de Roma deben ratificar activamente las enmiendas de Kampala. Y el la enmienda entrará en vigor un año después de la ratificación.
Una vez entrada en vigor la enmienda para cada estado, vamos a tener unos elementos de activación de competencia. Primero, los negociadores decidieron que se requerían 30 ratificaciones para que la Corte pudiera ejercer como paso 1 su jurisdicción sobre el crimen de agresión. ¿Ustedes saben cuántos estados han ratificado a la fecha? ¿Cuántos estados de América Latina han ratificado a la fecha? 0. Pero tenemos delegados de Uruguay aquí. Uruguay va a ser el primer estado en ratificar las enmiendas de Kampala en un par de semanas, ya que el Senado y la Cámara de Diputados acaban de adoptar por unanimidad las enmiendas de Kampala. Así que tenemos el primer paso, y va a ser el estado parte número 8 que ratifica las enmiendas de Kampala, el primero de América Latina, el segundo de América Latina y el Caribe, pues Trinidad y Tobago ya ratificó desde hace 2 años. La segunda condición para la activación de competencia es una decisión de la Asamblea de Estados Parte en el 2017, no antes del 2017. Estas dos condiciones fueron un resultado de la contrasesión en las negociaciones para no tener la activación pronto, sino permitir a los estados socializar la norma, implementar la norma, entender la norma y dar un tiempo a la Asamblea de estar seguros de que, a pesar de que la decisión se tomó por consenso en Kampala, hay realmente un compromiso del fin al uso ilegal de la fuerza. Entonces, para poder decidir, vamos a necesitar que sus cancillerías no solo envíen a los parlamentos el acta de ratificación, sino que también en el 2017 tengan una posición sólida de llamar a una decisión positiva en la Asamblea de Estados Parte de activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre este crimen. Y para esto, obviamente, esto es una evidencia del apoyo político que llega a haber y de la comprensión jurídica. El tercer elemento es entender cuáles son las condiciones en caso de una situación con el acto de agresión. Y para esto voy a presentar la función que tiene el consentimiento en el proceso, el rol de los estados no parte, cuál es la función de una declaración de no competencia y qué es lo que pasa cuando el Consejo de Seguridad remite una situación a la Corte Penal y qué es lo que pasa cuando la situación llega a la Corte por otras vías. Voy a hacer una pregunta. ¿Conocen ustedes el mecanismo de activación de la Corte Penal Internacional, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? No. Ok. Entonces vamos a presentarlo a lo largo de esta explicación. Muy bien. Digamos que tenemos una situación, y voy a usar un caso verídico. Un país de África decide enviar mercenarios a su país vecino. Y bajo la definición del acto de agresión, el envío de mercenarios es en efecto una de las formas de acto de agresión. Entonces tenemos que determinar si existe a partir de eso, de ese envío de mercenarios, un crimen de agresión. Y para eso vamos a utilizar los elementos de los crímenes que fueron presentados. Pero esa evaluación únicamente va a suceder una vez que se establezca la competencia de la Corte. Entonces vamos a determinar. Estos dos estados son estados parte de la Corte. Uno se llama Uganda y el otro se llama el Congo. Uganda envía los mercenarios al Congo. ¿Cómo podemos activar esta situación para la Corte? Una opción es que el Consejo de Seguridad emita una decisión, una resolución bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas y remita la situación a la Corte Penal Internacional. Este mecanismo lo van a encontrar ustedes en el artículo 13b del Estatuto de Roma, es decir, no es un mecanismo nuevo. Este mecanismo ya ha sido utilizado para los casos, las situaciones de Sudán y las situaciones de Libia, en el que dos estados parte, estados no parte del Estatuto de Roma, han caído bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma. La otra opción es una remisión por parte de un estado parte, es decir, la propia República Democrática del Congo, o tal vez el Perú, que considera que lo que está pasando en la República Democrática del Congo es de suficiente gravedad y intolerancia para la comunidad internacional, remite la situación a la Corte Penal Internacional.
La tercera opción es que el fiscal, por propio motu, decide iniciar una investigación para la situación que está tomando lugar en la República Democrática del Congo. Ahora, a raíz de este acto de agresión, no solamente tenemos el acto, sino que también podemos tener otro tipo de crímenes. Crímenes de guerra, es decir, violaciones al derecho internacional humanitario, y crímenes de lesa humanidad. Y tal vez genocidio, si es que la intención de Uganda es eliminar un cierto grupo étnico. ¿Qué es lo que va a pasar para el caso del crimen de agresión? Muy bien. En caso de que haya una revisión del Consejo de Seguridad, no necesitamos determinar si el Congo o Uganda son estados parte de la Corte, pues la acción del Consejo de Seguridad deriva de sus poderes bajo el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que le da al Consejo de Seguridad la capacidad de vincular a un Estado y de imponerle obligaciones. Y lo que está haciendo es no crear una obligación nueva, sino vincularlos sobre una obligación preexistente bajo el derecho constitucionario que, como les mencioné, todos nosotros ya tenemos sobre nosotros, ¿no? Y no hay un requerimiento de consentimiento, es decir, que si la agresión fuera cometida también por Ruanda, Ruanda no es un Estado parte del Estatuto de Roma, la situación en el Congo también podría involucrar los actos de envío de mercenarios por parte de Ruanda, sin importar si Ruanda es Estado parte o no es Estado parte. El otro escenario es que el Perú o la República Democrática del Congo decidan hacer una remisión a la Corte Penal Internacional. En el caso de esta remisión, para el caso del crimen de agresión, tenemos la misma activación, pero necesitamos encontrar que hay un consentimiento por parte de los estados sobre la jurisdicción. Y para eso es importante ver, por un lado, el consentimiento del estado víctima, como el consentimiento del estado agresor. Muy bien. En el escenario 1, es decir, que un Estado parte no ha ratificado. Es decir, Uganda no ratificó las enmiendas de Kampala y la República Democrática del Congo tampoco ratificaron las enmiendas de Kampala, que ya fueron activadas porque ya logramos 30 ratificaciones y la Asamblea de Estados parte en el 2017 ya decidió que va a haber jurisdicción del Estado parte. En caso de que ni Uganda ni el Congo hayan ratificado las enmiendas, la Corte Penal Internacional no puede ejercer jurisdicción sobre esta situación para el caso de crimen de agresión. Sin embargo, sí lo puede hacer para el caso de otros crímenes, crímenes de guerra, crímenes de genocidio o de lesa humanidad, porque el mecanismo para estos otros crímenes no requiere el consentimiento de las enmiendas, sino simplemente la ratificación de o el Estado de nacionalidad o el Estado de territorio para el ejercicio de la competencia del Estado, de la Corte. En otro escenario, tenemos que el agresor, el Estado parte, ha ratificado y el Estado víctima también ha ratificado las enmiendas. Sin embargo, como las enmiendas de Kampala fueron negociadas con base en el principio de consentimiento, que ya había sido dado desde el 98 por los Estados parte cuando se adoptó el estatuto, se generó un mecanismo para garantizar que ese consentimiento fuera preservado. Es decir, que los estados pueden emitir una declaración de no competencia ante la Corte Penal Internacional y decidir no estar vinculados sobre el crimen de agresión cuando el Estado es el agresor. Es decir, si Uganda ha ratificado, pero no emitió una declaración de no competencia, y la República Democrática del Congo también ha ratificado, es decir, tenemos ambos estados que ratifican, la Corte Penal Internacional evidentemente puede ejercer jurisdicción. Sin embargo, si Uganda ratificó, y aquí hay un error, y emitió una declaración de no competencia, una declaración de no competencia, y la víctima sí ratificó, la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción. Esto está en el cuadro, para que sea más claro, en la página 11.
Entonces tenemos el escenario 1, en el que ambos estados han ratificado las enmiendas. La Corte Penal Internacional sí puede ejercer su jurisdicción. En el caso de que el estado agresor no haya ratificado, pero tampoco haya emitido una declaración de no competencia, y sin embargo la víctima sí haya ratificado las enmiendas, la Corte Penal Internacional sí puede ejercer su jurisdicción. Y tenemos ahí un elemento de protección que debe ser un elemento motivador de la ratificación de las enmiendas de Campana. Es decir, que a pesar de que se requiere el consentimiento de los estados, vis-a-vis otros estados parte, al momento de que Uruguay ratifique las enmiendas, está automáticamente protegido de cualquier acto de agresión de otros estados parte de la Corte Penal Internacional. En el caso de que el estado agresor, en el caso de que el estado víctima no haya ratificado, desgraciadamente queda fuera de la protección de la Corte Penal Internacional. En caso de que el estado agresor haya ratificado y haya emitido una declaración, esa declaración lamentablemente limita la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y esto para reflejar el elemento de consentimiento. Y ahora tenemos una limitación adicional a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y es en relación a actos de estados no parte. Para los crímenes de 6, 7, 8, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el caso de que Estados Unidos ataque a Uruguay, el crimen al ser cometido en un territorio de Estado parte cae bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque el territorio de Uruguay está protegido con base en el principio de territorialidad. Es decir, Uruguay tiene la capacidad de juzgar los crímenes cometidos en su territorio y, por tanto, al ratificar, le da a la Corte Penal Internacional esa misma competencia, sin importar la nacionalidad o la proveniencia del acto que se ha cometido. Sin embargo, para el caso del crimen de agresión, este elemento de territorialidad ha sido limitado. Es decir, que si Estados Unidos ataca a Uruguay, los crímenes de guerra y los crímenes de la humanidad pueden caer bajo jurisdicción de la Corte, pero no el crimen de agresión. ¿Okay? Y esa es una de las limitantes importantes. Es decir, volvemos a nuestro escenario. Congo, Ruanda contra Uganda, el acto de agresión cometido por el Congo sí puede ser causal de responsabilidad individual, sin embargo el acto de Ruanda no va a ser ese caso. Muy bien. No sé si puedo abrir a preguntas en este momento, tal vez esperamos. ¿Por qué tenemos esta limitante? Y paso al siguiente punto, la relación con el Consejo de Seguridad. Para poder preservar la independencia de la Corte vis-a-vis el Consejo de Seguridad, la sesión que se dio fue en el área del consentimiento. Es decir, que los estados, incluidos los latinoamericanos, que buscaron preservar esta independencia del Consejo de Seguridad, tuvieron que ceder en las negociaciones a excluir a los estados partes y a incluir este elemento de consentimiento, dando una opción de una declaración de no competencia. ¿Pero qué se logró? Y este es uno de los elementos históricos de las enmiendas de Campana. Es que, por un lado, sí se mantiene la primacía del Consejo de Seguridad de determinar un acto de agresión. Se reconoce, y esto está vertido, y lo pueden ver en el manual, en la página 12 del manual, se reconoce que el Consejo de Seguridad tiene la primacía de determinar un acto de agresión, sin embargo no la exclusividad. Y no solo eso, sino que esta primacía o una eventual determinación no es vinculante sobre la Corte o sobre la determinación de culpabilidad, sino simplemente es un apoyo procedural, procesal, para que la Corte pueda actuar más rápidamente. Volvamos a nuestro escenario del Congo. El primer rol del Consejo de Seguridad podría ser haber remitido la situación que sucedió en el Congo. Pero si fue Perú quien remitió la situación, el fiscal va a tener que determinar si existe un acto de agresión. Y para eso va primero a buscar, y hay un periodo de 6 meses, y va a preguntar al Consejo de Seguridad. ¿Usted, Consejo de Seguridad, cree que lo que sucedió entre Congo, Ruanda y Uganda fue un acto de agresión o no? En caso de que el Consejo de Seguridad determine que fue un acto de agresión,
el fiscal puede proceder inmediatamente a abrir la investigación. Es decir, hay una ayuda. Pero esa determinación no vincula a los jueces, únicamente ayuda al fiscal a actuar. En caso de que el fiscal, en caso de que el Consejo de Seguridad no determina, se queda en silencio o determina que no hubo un acto de agresión, el fiscal aún así puede solicitar una autorización a la sala de cuestiones preliminares para poder iniciar la investigación. Y va a ser potestad de los jueces de la Corte Penal Internacional determinar si las condiciones se cumplen para la eventual decisión del acto de agresión y de la decisión de responsabilidad individual. El tercer rol que mantiene el Consejo de Seguridad es el mismo que ya existe en el Estatuto de Roma, es decir, que si el Consejo de Seguridad considera que las acciones de la Corte pueden atentar en contra de la paz y la estabilidad internacional, puede suspender una investigación o un juicio por 2 meses, renovable. Esa potestad existe ya para los otros crímenes. Muy bien. Eso nos quedamos con la jurisdicción a nivel internacional y estoy muy abierta a las preguntas que seguramente van a surgir. Pero quiero tocar un tema en los últimos 3 minutos, un minuto que me quedan. Voy a cortarme mal, lo siento, es muy importante. 2 minutos. Que tiene que ver con la implementación de las enmiendas. Como les había mencionado, habíamos hablado de la jurisdicción territorial, ¿no?, que tiene Uruguay o cualquier estado de ejercer su competencia primaria a nivel sobre los crímenes que se cometan por sus nacionales o por sus territorios. Y esto es porque la Corte Penal Internacional es complementaria a los estados. No es un último recurso, no es una corte de apelaciones, sin embargo actúa solo cuando los estados a nivel nacional no actúan. Es decir, que para que la Corte Penal Internacional no pueda actuar sobre el Congo, en ese caso, Uganda o el Congo deben iniciar procedimientos a nivel nacional para tratar y encontrar la responsabilidad individual de la persona que cometió el crimen de agresión. Para poder tener esa acción nacional, es necesario que el crimen ciertamente esté tipificado en los códigos penales. Y también es necesario que esté tipificado para poder tener control sobre nuestros propios nacionales. El Estatuto de Roma y las enmiendas imponen una obligación de tipificación y hay un entendimiento, el entendimiento 4 y 5, que determina y habla del estado de las enmiendas en relación al derecho internacional. Es decir, que las enmiendas no pretenden influir o determinar o limitar el eventual estado del derecho consuetudinario o del derecho internacional, ni imponer la obligación de los estados a tipificar. Sin embargo, estas enmiendas no prohíben la tipificación. Y es solamente lógico que si tenemos una intención de prevenir genuinamente estos crímenes, haya una tipificación a nivel nacional. ¿Cuál es el estado de implementación del Estatuto de Roma? Lamentablemente es uno de los temas que queda olvidado en el trabajo de los estados. Vamos a ver. En América Latina, y estoy hablando en general del Estatuto de Roma, únicamente 2 estados tienen la tipificación completa del Estatuto de Roma. Es decir, han incorporado las definiciones de los crímenes y han adoptado mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional. Estos son Argentina y Uruguay. Y en la región Canadá y Trinidad y Tobago. Después tenemos 2 estados que han incorporado las definiciones, salvo la del crimen de agresión. Chile y un estado no parte en Nicaragua, gracias al trabajo del CICR en Nicaragua. Y tenemos una implementación parcial en Costa Rica y Colombia que incluye algunos de los crímenes del Estatuto de Roma, pero no otros. Hay unos proyectos de ley en el Congreso, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela. Gracias. El resto de los países, bajo nuestro conocimiento, no tiene proyectos de ley que tienen que ser preparados ciertamente por el Ejecutivo y sometidos a aprobación del Congreso. Para el tema de cooperación, de nuevo, Argentina y Uruguay tienen mecanismos de cooperación con la Corte, pero únicamente Perú tiene mecanismos de cooperación, además de Argentina y Uruguay, y existen los proyectos de ley de cooperación en Brasil, Ecuador y México. Para el tema de la tipificación de las enmiendas de Kampala, el tema es un poco más alentador. Hay unas definiciones preexistentes
la profesora Salmón habló de cómo los tribunales de Nuremberg y de Tokio habían incorporado la definición del acto de agresión, pero también hubo una práctica estatal. Alrededor de 25 estados implementaron en sus códigos la definición o la noción del acto de agresión como fue entendida en Nuremberg. Con estas definiciones que varían preexistentes, también incluye a Cuba, Ecuador y Paraguay, que siguieron esta práctica. La definición de Kampala, que es bastante reciente, ha sido adoptada ya por 3 estados, Croacia, Eslovenia y Luxemburgo. Y América Latina, de hecho, está en la punta de los proyectos de implementación, pues varios proyectos de ley. República Dominicana, el nuevo Código Penal adoptado por el Congreso, por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley en Perú, que está en la Comisión de Justicia, y el proyecto de ley de Venezuela, que está en el Pleno del Congreso, tienen incluida la definición de Kampala de crimen de agresión. Y en Nueva Zelanda hay un proyecto que incluye también no solo la definición, sino el control de los líderes del Estado, quienes deben de solicitar una autorización jurídica y una evaluación jurídica para poder participar en acciones de uso de la fuerza para mantener el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué se tiene que implementar? Ciertamente el uso legítimo de la fuerza, es decir, por un lado tipificar, criminalizar el acto, pero mantener el derecho a la defensa, a la legítima defensa. Prohibir, incluir los actos prohibidos como actos de agresión, pero no llamarlos necesariamente actos de agresión, para evitar tener que encontrar una determinación de un acto de agresión. Y determinar la jurisdicción territorial y de personalidad activa como una condición mínima a nivel nacional. Y algunos estados, no tengo una posición personal sobre esto, pero en la práctica, algunos estados incluso están promoviendo la jurisdicción universal por crímenes de agresión. Creo que voy a tomar el tema de preguntas y respuestas para incitarlos y darles razones políticas, jurídicas y de política nacional de por qué ratificar, para concluir ahorita e irnos a una pausa. Gracias.